Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Ya estamos a jueves 21 de noviembre, muy buenas a todos, estamos ya en la recta final de la semana. Les saluda Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio, en este programa diario especializado en agricultura y emitido en Marcador Radio Almería, como saben, en los diales del 92.1 de la capital almeriense y en el 99.7 del poniente almeriense y el campo de Níjar. Y además nos pueden escuchar todos nuestros programas desde que comenzamos en el mes de septiembre en las redes sociales de FH Almería Radio. Me acompañan como cada día el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Muy buenas. Hola, muy buenas. Y en los mandos, Luis Saracho. Un saludo. Saludos. Bueno, hoy, como viene siendo habitual, traemos un programa pues muy nutrido de contenidos. Contaremos con una entrevista al presidente de la Comisión del Agua de Asempal, Antonio Pérez Vidal, que hablará sobre las jornadas de agua regenerada que tuvieron lugar en el día de ayer. Además, retomaremos esa polémica que hay alrededor del acuerdo entre la Unión Europea con Mercosur y todo lo que, todas las consecuencias que están trayendo. Y bueno, además de otros temas, nos centraremos bastante en el denominador común que preocupa a una gran mayoría de los agricultores del sureste español, que es ese precio del pepino, sobre todo la tipología del pepino Almería. En este caso, pues ya hemos visto que se están mostrando bastante insatisfechos con ese valor de cotización diversas asociaciones, como son Coag Almería o como son Hortifruta. En el caso de Coag Almería, pues han indicado que en estos momentos nos encontramos con comercializadoras que mandan al cliente productos sin precio, es decir, venta a resueltas. Una acción que hunde el precio en origen y que está prohibida expresamente en la ley de la cadena. Desde Coag Almería quieren llamar la atención sobre esta crisis de precios, pues estas fluctuaciones no se sustentan sobre una justificación sólida. Ni la meteorología, ni las manifestaciones en Francia, ni los tratados con países terceros ofrecen una explicación coherente frente a lo que está pasando. Lo cierto es que el pepino Almería se sitúa a duras penas en 40 céntimos por kilo en las subastas, y con la subida de todos los insumos y los costes de producción, incluso agricultores que vienen acarreando los problemas que les ha podido producir la dana, pues tener que gestionar ahora fincas de pepino Almería con una cotización a 40 céntimos, pues no le debe estar haciendo ninguna gracia. Sin más, vamos con los precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En LB Servicios Inmobiliarios te ayudamos a vender tu casa, a comprarte otra nueva, o si necesitas encontrar un invernadero o finca rústica, también lo encontramos. Somos tu agente de confianza y buscamos en todas las agencias lo que necesites. LB Servicios Inmobiliarios en calle Hermanos Espinosa 56, Santa María del Águila, o llámanos al 950 93 65 56 o al 663 90 56 69. En Plásticos y Claraboyas Matilla nos esforzamos cada día del año en hacerte llegar la mejor luz a través de nuestros productos y servicios. Por eso te invitamos a cambiar la claraboya fija de tu dúplex por una de apertura con manivela o eléctrica.
Encuéntranos en nuestras instalaciones del Polígono Sector 20 o visita nuestra web www.plásticosmatilla.com. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 21 de noviembre de 2024 y empezamos por las judías. La tabella ha tenido un único corte de 6,38, la elda ha tenido un primer corte de 4,76 y un último de 2,56, la perona roja ha tenido un primer corte de 4,42 y un último de 2,92, la estrique ha tenido un primer corte de 5,46 y un último de 2,60, la emerite un primer corte de 3,04 y un último de 2,42. Vamos ahora con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,61 y un último de 0,48. El español ha tenido un primer corte de 0,84 y un último de 0,63. El Almería un primer corte de 0,38 y un último de 0,29. Vamos ahora con los calabacines y empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,74 y un último de 0,57. El gordo ha tenido un primer corte de 0,69 y un último de 0,51. El blanco ha tenido un primer corte de 1,22 y un último de 0,45. Momento ahora para las berenjenas y empezamos por la rayada, que ha tenido un primer corte de 0,91 y un último de 0,65. La larga un primer corte de 0,91 y un último de 0,69. Vamos con los tomates y empezamos por el cherry pera, que ha tenido un único corte de 0,90. El tomate liso ha tenido un primer corte de 0,90 y un último de 0,75. El daniela un primer corte de 0,86 y un último de 0,71. El tomate ramo ha tenido un primer corte de 1,11 y un último de 0,86. El tomate pera ha tenido un primer corte de 0,96 y un último de 0,70. Terminamos con los pimientos y empezamos por el picante verde, que ha tenido un único corte, 1,36. Pasamos al italiano verde, que ha tenido un primer corte de 1,49 y un último de 1,12. El italiano rojo, un primer corte de 1,42 y un último de 0,58. El lamullo verde, un primer corte de 1,02 y un último de 0,71. El lamullo rojo ha tenido un primer corte de 1,07 y un último de 0,73. El California verde, un primer corte de 0,92 y un último de 0,85. El California rojo, un primer corte de 0,99 y un último de 0,80. Y acabamos con el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 0,92 y un último de 0,77. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 21 de noviembre de 2024. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Ah, la France, el buen vino, el queso exquisito. Coreman es la variedad de pepino francés de Rizuan. ¿El Bioliv con excelente cuaje bajo altas temperaturas y excepcional rebrote? Sí, siempre uniforme y productivo, de fruto oscuro, de principio a fin de ciclo. Coreman de Rizuan para tu cultivo de pepino. C'est magnifique. Ha llegado el momento del repaso de la actualidad informativa con fhalmería.com. La interprofesional de frutas y hortalizas de Andalucía, Hortifruta, ha manifestado su preocupación por la inestabilidad en productos clave como el pepino, el calabacín, el pimiento y el tomate, afectada por condiciones meteorológicas y el comportamiento de los mercados. En el caso del pepino largo tipo holandés, la producción se ha disparado un 10% por encima de lo habitual en estas fechas, dificultando su comercialización debido a la alta oferta tanto nacional como en los mercados europeos. Esta situación de alerta amarilla, según su manual de crisis, podría obligar a la retirada de segundas categorías para equilibrar el mercado. El impacto de las recientes tormentas ha sido determinante, dañando parte de la cosecha tras una campaña que hasta noviembre registraba un aumento generalizado de la comercialización del 15%, con el pepino liderando con un 20% de crecimiento. Hortifruta seguirá monitorizando la calidad y el mercado en las próximas semanas, advirtiendo que
De persistir la situación, se tomarán medidas que afectarán a productores y comercializadores en toda Andalucía. Continuamos con noticias sobre esta crisis de precios. Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía ha denunciado la crítica situación que enfrenta el pepino Almería, cuyo precio de venta entre 30 y 35 céntimos por kilo no cubre los costes de producción, estimados en torno al medio euro. Esta devaluación, causada por el exceso de oferta y las importaciones de terceros países con menores exigencias, está siendo aprovechada por las cadenas de distribución para lanzar agresivas ofertas gancho. Ante la imposibilidad de almacenar productos perecederos, los agricultores se ven obligados a vender por debajo de costes para no perder la totalidad de sus cosechas. La Federación ha criticado la falta de eficacia de la ley de la cadena para proteger al sector y exige mecanismos comunitarios ágiles y dotados de presupuesto que regulen los mercados en situaciones de crisis. Además, insta a la industria distribuidora a evitar prácticas que agraven la rentabilidad de los agricultores y llama a las cooperativas a concentrar la oferta para ganar fuerza negociadora. Según Fulgencio Torres, presidente de la organización, las alternativas actuales para los productores son insostenibles: no vender o vender a pérdidas. El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha detallado las medidas aprobadas por el Ministerio de Agricultura para apoyar a agricultores y ganaderos afectados por la DANA. Entre ellas destaca una línea de ayudas directas dotada con 200 millones de euros para explotaciones que hayan registrado pérdidas superiores al 40%. Los daños están siendo evaluados por peritos de agroseguro sin necesidad de que los agricultores realicen trámites y se prevé que los pagos se efectúen en un plazo aproximado de 3 meses a través del FEGA. Además, el Ministerio ha habilitado un teléfono gratuito, es el 900 925 782, y un apartado en su página web Infodana para ofrecer información sobre las ayudas y medidas de apoyo. Este servicio funciona todos los días de la semana. Martín ha subrayado que el Gobierno de España está trabajando con celeridad para recuperar las explotaciones e infraestructuras agrarias dañadas, garantizando así el funcionamiento del tejido productivo de las zonas afectadas. La quinta edición de InfoAgro Exhibition, la Feria Internacional de la Agricultura Intensiva y de la Industria Auxiliar, se celebrará del 21 al 23 de mayo de 2025 en el Palacio de Congresos de Aguadulce, en Almería. La feria, situada en el epicentro de la producción hortofrutícola intensiva europea, ya ha confirmado la participación de una delegación de empresas turcas y otra de compañías chinas que estarán representadas en el China Pavilion. Este evento, único en Europa por contar con más de 33.000 hectáreas de invernadero a su alrededor, se consolida como un escaparate clave para empresas internacionales que buscan conectar con los productores agrícolas más avanzados del mundo. InfoAgro Exhibition se ha convertido en una cita imprescindible para el sector agrícola global, combinando la innovación de la industria auxiliar con las necesidades de los productores almerienses. Su objetivo principal sigue siendo proporcionar a los agricultores herramientas y conocimientos que los mantengan como líderes en producción intensiva. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha renovado su apuesta por la digitalización del sector agroalimentario con un convenio firmado junto a la Universidad de Córdoba y la Universidad Politécnica de Madrid para dar continuidad al Centro de Competencias Digitales durante 2024 y 2025. Este acuerdo, dotado con 600.000 euros, busca cerrar la brecha digital en el medio rural mediante un plan de formación que mejore las capacidades tecnológicas de agricultores, ganaderos, técnicos y asesores, ayudándoles a incorporar herramientas digitales en su día a día. El programa incluye formación adaptada a las necesidades del sector, como cursos online y mixtos, píldoras de corta duración, vigilancia tecnológica y demostraciones en industrias y campos de cultivo. Además, contempla bolsas de ayuda y la creación de una red de usuarios avanzados en tecnologías aplicadas al sector agroalimentario. Este proyecto refuerza el compromiso iniciado en 2021 para modernizar el tejido productivo agroalimentario y mejorar la competitividad del medio rural. El concejal socialista en el Ayuntamiento de Almería, José Fernández Mañas, ha denunciado nuevamente la acumulación de plásticos de invernadero y otros residuos en los caminos rurales del municipio, calificando esta situación como intolerable y atribuyéndola a la falta de actuación del equipo de gobierno municipal. Fernández ha visitado zonas como
el Bobar, Bellavista o Venta Gaspar, donde ha comprobado la proliferación de vertederos ilegales que dañan la imagen de la agricultura local y afectan gravemente al medio ambiente. El edil ha calificado de pasividad la actitud del concejal de Agricultura, Juan José Segura, y del equipo de gobierno del Partido Popular, reclamando una limpieza integral de los puntos negros, un mayor control y sanciones más severas contra los responsables de estos vertidos. Asimismo, ha señalado el incumplimiento del llamado compromiso blanco firmado con la Junta de Andalucía para gestionar el reciclaje de residuos agrícolas, afirmando que quedó en una simple foto sin resultados concretos. Pues hasta aquí los principales titulares de la actualidad agrícola de este jueves 21 de noviembre y como cada día, Luis, dinos el parte meteorológico, ¿qué previsiones hay para mañana y para este fin de semana? Tenemos unas previsiones, según la Agencia Estatal de Meteorología, bastante parecidas a las del día de ayer, donde decíamos que la lluvia iba a desaparecer en prácticamente toda la provincia, o que había desaparecido. Sin embargo, hoy vamos a volver a tener un poquito de lluvia en el Valle de la Almanzora, pero empezamos como siempre por el área metropolitana de Almería, donde en los próximos días vamos a tener cielos despejados o poco nubosos, sin rastro de la lluvia, pero eso sí, con alerta amarilla por vientos costeros. Las temperaturas van a subir un poquito de cara al fin de semana, alcanzando los 24 grados de máxima el domingo. Nos vamos ahora al poniente, al Ejido, donde el panorama es muy parecido, con la desaparición de lluvias en lo que resta de semana y con temperaturas que van a subir un poquito de cara al fin de semana, en este caso llegando incluso a los 25 grados de máxima el domingo. En el poniente, de la misma forma, hay alerta amarilla por vientos costeros, así que mucha precaución. Nos vamos ahora al Levante, al campo de Níjar, donde el panorama pues también es muy parecido. Hoy, jueves 21, también vamos a tener esa alerta amarilla por vientos que va a desaparecer para mañana, viernes 22. Y aquí el panorama celeste va a estar un poquito más nublado. Para el sábado 23 se espera que haya bastantes nubes, sin embargo, de momento no hay probabilidad de precipitación. Las temperaturas van a ser un poquito más bajas que en el poniente. Sin embargo, de cara a la semana que viene, lo más posible es que suban. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde, como hemos adelantado previamente, se esperan lluvias para el sábado 23, aunque hay que decir que solamente un 45% de probabilidad por ahora. Así que es muy posible que esas lluvias nunca lleguen. Los demás días, pues cielos despejados o muy poco nubosos, con temperaturas un poquito más bajas que van a bajar de nuevo el sábado 23 con una máxima de 18 grados y una mínima de 10 para volver a subir de nuevo el domingo 24, y para la semana que viene pues espera que sean mucho más altas. Aquí de la misma forma también hay alerta amarilla por viento. En este caso, para mañana viernes 22 se esperan ráfagas de hasta 50 km por hora, así que muchísima precaución. Muchas gracias, Luis, por ese parte meteorológico. Volvemos enseguida con más actualidad agrícola. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Aristema de Rick Swan, el tomate con el que te anticipas al resto con alta resistencia al virus del rugoso. Este bif de cuello blanco asegura tu cosecha en primavera temprana. Sus frutos grandes de calibre G y G brillan por su calidad y color sin rastro de blotching. Recoléctalo en pintón o en rojo. El primer tomate de la temporada con resistencia al rugoso. Aristema de Rick Swan. Estás escuchando FH Almería Radio en Radio Marcador. Estás escuchando FH Almería Radio en Radio Marcador. Yo creo que ya tiene que haber una buena parte de agricultores que les debe estar picando el bolsillo y no le debe estar haciendo ninguna gracia que se vean en las subastas ese precio de 35 céntimos, 38 céntimos, 40 céntimos por kilo el pepino Almería, sobre todo porque nos estamos adentrando en meses donde hay mucha producción. Porque no es lo mismo que esté a 30 céntimos en los primeros meses de la campaña que en plena campaña donde coincide con la mayor parte de la producción que tiene el agricultor, ¿no? Al final son más kilos y más kilos mal vendidos, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto cómo las organizaciones están ya llamando la atención sobre todo esto. Bueno, el pepino es uno de los productos que reacciona con el frío. Estamos viendo cómo se
se anuncia que llega el frío, pero no hemos tenido realmente ninguna jornada realmente fresca, ¿no? Con lo cual, y hemos pasado ya la mitad del mes de noviembre, con lo cual temperaturas altas, días de mucho sol, eso ayuda a la producción de pepino, y es posible que todavía estén llegando algún pepino que otro golpeado por la dana. Yo creo que no, porque por el tiempo que ha pasado, pues no es fácil que todavía haya pepinos entrando con ese golpeo. Bueno, y luego, por otro lado, habría que conocer también cuál es la situación que hay en Holanda. Si ha empezado, si sigue Holanda con sus pepinos, si no sigue con sus pepinos. En fin, son diferentes factores, pero para que suba el precio del pepino es fundamental que empiece a hacer frío, que recorte un poco la producción local y que, sirva de alguna manera como revulsivo. No creo yo que este precio bajo del pepino se prolongue mucho tiempo. Es cierto que los agricultores de productores de pepino no encajan bien este precio, porque venimos de años que han sido muy buenos para el pepino, y que, bueno, pues enfrentarse a una situación en el mes de noviembre con precios bajos para este producto cuando vamos caminando hacia el invierno, pues no es fácil de entender. Pero bueno, hay años que ha sucedido, este es uno de esos años, pero no tengo yo los datos que podemos tener y que podemos manejar. No indican que se vaya a prolongar un precio bajo del pepino durante mucho tiempo. A ver, Luis. Sí, yo quería preguntarte una cosa, José Antonio, porque me sorprende muchas veces, aunque no es la primera vez que lo leo, estas reivindicaciones que se hacen como pidiendo que se regule, ¿no?, el precio del pepino, como que se suba por dictamen. Entonces, claro, a mí esto me llama mucho la atención, ¿no? Porque el libre mercado, ¿no?, que es lo que se supone que estamos más acostumbrados. Luego también tendremos tiempo de hablar de esto cuando hablemos de Mercosur, pero lo mismo que ahora hace que estén los precios bajos, en otro momento hace que estén los precios altos. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto estas reivindicaciones son factibles, son serias, cuando se pide que se suba el precio por dictamen, o es más bien una forma como de desahogarse? Bueno, yo creo que la reivindicación es legítima y es correcta, aún respetando el Tribunal de la Competencia, que no permiten llevar acuerdos que modifiquen un precio de una mercancía que está expuesta al público y que el precio lo pone el público, ¿no? Evidentemente, porque si la demanda es mayor, pues el precio es mayor; si la demanda es menor, el precio es menor. Pero lo que sí es cierto es que el Ministerio de Agricultura tiene en marcha un observatorio de precios, que lo que tiene que vigilar que el producto no se venda por debajo del coste de producción. Y yo creo que en este caso el Ministerio está en otras labores, porque con ese precio que tiene el pepino es poco rentable en los tiempos que corren hoy, después de todos los incrementos que se han producido en los insumos, como puede ser el combustible, el plástico o los abonos, que el precio que está registrando los pepinos hoy, ojo, estamos hablando de los primeros precios. Hay otros precios que son todavía muchísimo más baratos, que no todo el mundo vende a 50 céntimos, a 45 o a 40. Desde Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía han situado la mayor parte de los precios entre 30 y 35 céntimos por kilo, y ellos estiman que para que una cosecha de pepino esté por encima de los costes de producción debe venderse al menos en 50 céntimos por kilo. O sea, claro, que debe haber agricultores que estén vendiendo su producto 20 céntimos por debajo de los costes de producción. Claro, entonces esa es la labor que tenía que hacer el Observatorio de Precios para evitar estas situaciones, cosa que por lo visto no se está haciendo, ¿no? Aparte que ya desde COAG están diciendo que muchas comercializadoras, según ellos, están vendiendo a resultas, ¿no? Esto, José Antonio, para quien nos esté escuchando y le pueda pillar un poco con el pie cambiado, ¿qué significa? Pues mandar a destino y tú me lo pagas como puedas. Pero eso es básicamente bajarte los pantalones, ¿no? Sí, bueno, el principal mercado que había
que se mandaba a resultas era el mercado de Perpiñán, que distribuía para toda Europa desde la frontera de España con Francia, que allí es donde está Perpiñán, y que tú mandabas palés y que los vendían a como pudieran y te mandaban por el resultado. Por eso se llama vender a resultas, ¿no? Tú vendías un producto y el resultado de esa venta es lo que a ti te mandaban. Es lo mismo que hace un agricultor cuando va a la subasta. Con la ventaja que tiene el agricultor, que si está en la subasta y el precio que ha salido no le interesa, puede cruzar la partida y no vender. Le puede decir al vendedor que hay en la subasta, no, la mía yo no la vendo a ese precio y me la llevo. Y lo puede hacer, evidentemente. En la venta resultas, pues depende también de cuáles sean los acuerdos que haya. Pero la venta resultas es algo que se había quedado ya prácticamente en desuso y que solamente ocurría cuando había producto que tenía dos opciones: o lo tiras directamente o lo mandas a resulta, a ver si por lo menos cubre los gastos de mandarlo a mercado, ¿no? Y es lo que es una forma de vender muy negativa, evidentemente. Muy negativa y que influye directamente en el agricultor, ¿no? Porque si se vende a resultas... Influye directamente en el agricultor, influye en el mercado, porque mientras sigas abasteciendo el mercado de producto barato, la posibilidad de mejora se minimiza, ¿no? La posibilidad de crecer el precio en el mercado, pues prácticamente nula, ¿no? Y es un ejemplo de desorganización en la comercialización. Sí, sobre todo las cooperativas, digamos que se quejan mucho de esa falta de organización, ¿no? Si se tuvieran establecido exactamente la demanda que se va a tener de cada producto y de cada tipología de producto desde los principales mercados, pues se podría comunicar de una forma más eficaz al agricultor lo que se necesita producir y manteniendo ese equilibrio se minimizarían en muchos de los casos estos batacazos de precio, en muchas ocasiones provocados por un aumento desmesurado de la producción, ¿no? Bueno, ese es un poco también el objetivo que tiene el Cuaderno Agrario, que tanto miedo nos da para no estar controlados. Evidentemente, la falta de control te ofrece libertad, pero también te ofrece cosas negativas. Y es que en momentos de crisis, pues cuanto mayor descontrol, peor. ¿Por qué? Porque a río revuelto, ganancia de pescadores. Todos que están intentando llevarse algo positivo de esa situación lo consiguen, ¿no? Como broche final a esta situación, COAG ha lanzado un llamamiento al sector de la comercialización, tanto a cooperativas como a alhóndigas y almacenes privados, pidiéndoles que no sucumban a la presión de los supermercados y luchen por conseguir unos precios justos por los productos. Al final se dice esto, pero no es nada fácil, ¿no? Porque estamos enfrentándonos contra supermercados que tienen la vara de mando, ¿no? Tienen la sartén por el mango en muchos de los casos y se reducen las posibilidades de mejorar los precios y negociando con ellos, ¿no? Sí, pero bueno, esa reacción no es fácil de afrontar, aunque la pida COAG, ¿no? COAG tiene toda la razón del mundo de aguanta para que no se lleve el producto barato. Pero claro, cuando tú sabes que tu cliente puede conseguir ese pepino, porque todo el mundo tiene pepinos de sobra y lo puede conseguir más barato, ¿cómo convences al cliente para que te pague el pepino más caro? Y luego, si tienes un acuerdo comercial con un cliente que te compra el pepino y en lugar de comprarlo a 50 te lo compra a 80, ¿qué ocurre con ese pepino cuando los supermercados competencia de ese cliente tuyo los tienes puestos a 50? Que no los vende. Que es que no los vende. Entonces, algunas veces también hay que entender al cliente. Tiene que producirse una reacción en origen. Por eso, una de las medidas que tiene Hortifruta, que es cuando se producen estos precios, lo hizo con la berenjena, ¿no? Las segundas categorías no se pueden comercializar, con lo cual bajas el volumen de producto que hay en el mercado y por lo tanto, a ver una oferta más pequeña, la demanda sube y al subir la demanda sube el precio. Y es un mecanismo hecho por Horti España para que dé resultado.
Bueno, vamos a dejar ya aparcado este tema y seguiremos viendo, nosotros diariamente en diversos tramos horarios del día informamos sobre los precios de la subasta. Además lo tienen en la página web de fhalmería.com en la sección de pizarra de precios. Ahí se pueden informar de cómo evoluciona la cotización de todos los productos almerienses y con más hincapié, si cabe, en el pepino Almería, que ahora está pasando por momentos bastante regulares. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Bueno, otro tema, José Antonio, que quería que cogieras protagonismo y explicaras largo y tendido es lo que está ocurriendo con Mercosur y con toda esta trifulca y toda esta polémica que ocurre en torno a este tema. Tenemos un corte del ministro Planas. Luis, introdúcenos un poco este tema y vamos a debatir un poco. Pues sí, el Mercosur es un bloque comercial conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, creado para fomentar el libre comercio y la integración económica entre sus miembros. Actualmente la Unión Europea está negociando un acuerdo con este bloque, con Mercosur, que de concretarse pues se convertiría en la mayor zona de libre comercio del mundo. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues que este tratado enfrenta una fuerte resistencia de países como Francia, que considera que las condiciones originales del acuerdo, atención, negociadas hace 2 décadas, pues están desactualizadas. A pesar de esto, hay países como pueden ser Alemania o la propia España que presionan para que este acuerdo se firme antes de fin de año. En el ámbito agrícola, que es lo que nos viene interesando un poco más, el tratado permitirá aumentar las cuotas de exportación de carne vacuna, avícola y porcina desde Sudamérica hasta Europa. Los agricultores europeos y especialmente los franceses denuncian que esto generaría competencia desleal, ya que la producción agrícola en Mercosur no cumple con los mismos estándares ambientales, sociales y sanitarios que los europeos. Este desbalance pondría en peligro la viabilidad económica de muchas explotaciones agrícolas en Europa. El tratado, por su parte, permitiría a la Unión Europea exportar productos como maquinaria, automóviles, productos farmacéuticos o tecnología agrícola con menos aranceles, haciéndolos más competitivos frente a otros actores internacionales como puede ser China o Estados Unidos, que ya tienen fuertes vínculos comerciales con Sudamérica. Es decir, este tratado de momento afectaría sobre todo a los productos que hemos dicho, a productos cárnicos, pero ¿qué pasa? Que en esos países sudamericanos o hispanoamericanos no tienen tantas condiciones, tantas restricciones como podemos tener aquí en Europa, lo que podría hacer un desbalance a la hora de tener las mismas condiciones. Lo que se está pidiendo por parte de las organizaciones agrarias es que haya cláusulas espejo, es decir, que se pida lo mismo, que las mismas condiciones que se piden para los productores europeos se pida a los productores hispanoamericanos. Hemos dicho que hay países, como puede ser España, los cuales están de acuerdo con acelerar la firma de este tratado. Vamos a escuchar al ministro Planas en la reciente cumbre del G20 dar sus argumentos para pues sacar a relucir las bondades de este acuerdo. En ese punto pienso subrayar en mi intervención lo que se refiere a la importancia del acuerdo Mercosur para la Unión Europea. Es un elemento muy importante y más en las circunstancias políticas, geopolíticas que estamos viviendo. Creo que lo es globalmente y también lo puede ser para el sector agroalimentario. Les pongo un ejemplo. En el caso de España, únicamente vendemos a Mercosur 400 millones de euros de productos agroalimentarios e importamos 4.000. Es decir, hay una balanza muy desequilibrada que evidentemente nosotros, como otros Estados miembros, deberíamos ser capaces de equilibrar. Por tanto, me parece importante, se va a discutir al margen de la reunión del G20 que tiene lugar en Brasil hoy y mañana, y es un elemento, como digo, muy significativo. Pues este era el argumento del ministro de Agricultura, Luis Planas, para defender la firma de ese tratado de libre comercio con Mercosur. Y ante esta situación, agricultores franceses han intensificado sus protestas, bloqueando carreteras con tractores y colocando cruces de madera
como símbolo de la muerte de su agricultura. Durante la reciente cumbre del G20 en Brasil, pues coincidieron con manifestaciones en plazas y rotondas de toda Francia exigiendo que su gobierno haga más para proteger al sector. Sindicatos agrícolas como Coordinación Rural amenazan con un bloqueo del transporte de alimentos si no se reconsidera el acuerdo. Además, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha declarado que no permitirá que este acuerdo avance a expensas de los agricultores franceses. Otros países europeos, como Italia, pues también han mostrado sus reticencias, aunque con posiciones un poquito más moderadas en este caso que Francia. Por otro lado, el gobierno alemán ha subrayado la importancia del tratado para facilitar exportaciones europeas de maquinaria, productos farmacéuticos y automóviles hacia Sudamérica, destacando que este acuerdo lleva más de 20 años en negociación. Entonces a mí me surgen dos preguntas que podríamos debatir. La primera: de momento las exportaciones hortofrutícolas no aparecen por ningún lado en la información, se habla más de tema de carnes, pero en cualquier momento, si hay un tratado de libre comercio, podrían entrar en juego estas exportaciones. Y la segunda pregunta: ¿por qué España, por qué el ministro Planas defiende este acuerdo? ¿Es porque realmente hay intereses del país o porque es lo que le han dicho de arriba? Pues hombre, yo he estado leyendo las reacciones de los que recelan de este acuerdo y ahora mismo, sin ningún tipo de acuerdo, las importaciones de melón, por poner un ejemplo, lo que hacen es que inciden sobre el precio del melón que se cultiva tanto en Almería como en Murcia, ¿no? Eso sin acuerdo, si ya existe, digamos, ese efecto en el precio del melón, imaginaros cuando se esté regulado por un acuerdo y empiecen a crearse empresas que importen plátano, melón, sandía y otro tipo de frutas de Sudamérica. Es cierto que se va a crear un espacio comercial enorme, porque Mercosur lo que está intentando imitar es lo que hizo la Comunidad Económica Europea, que luego dio lugar a la Unión Europea que conocemos hoy, ¿no? Y está intentando ponerse un poco en orden para mejorar la economía de Sudamérica. Evidentemente, ¿qué es lo que está buscando Europa? Está buscando la salida para, por ejemplo, los coches eléctricos. Si los coches eléctricos, en lugar de ir de Estados Unidos, van de Europa en base a un acuerdo con Mercosur, pues digamos es una mano que se le echa a una industria que ahora mismo está amenazada. Y tenemos lo mismo de siempre. El acuerdo con Marruecos, ya empezamos a cambiar peces por tomates y ahora vamos a cambiar melones por coches, ¿no? Con lo cual el sector primario para el gobierno español y para la Unión Europea yo creo que está en un segundo plano. Primero por la Agenda 2030, por la Agenda 2030, y segundo por esos acuerdos comerciales que usan siempre a la agricultura, porque España es muy agraria, usan siempre a la agricultura para intentar favorecer, digamos, otros acuerdos, evidentemente, ¿no? Y eso es lo que está haciendo que en Francia estén muy mosqueados con el asunto. En España también se están levantando voces. COAG ya ha hecho referencia a cómo se va a hacer ese acuerdo, y la actitud del ministro, pues yo no termino de entenderla, porque el ministro pues es uno de los pocos que se salva del Ejecutivo actual del gobierno español, es un gran conocedor de la agricultura, pero en este caso no termina de convencer al sector agrario de que esa propuesta puede ser positiva. Entonces yo me pregunto, si este tratado al final se firmase, ¿no veríamos como una posibilidad que a lo mejor Almería empezase a exportar, digamos, todos esos pepinos, pimientos, tomates que hoy en día exportamos a Europa? ¿No veríamos posible que hubiese una gran demanda por parte de estos países para la exportación europea? Porque quizás eso puede ser una forma de salvarlo, ¿no? Que tenga ese sello europeo. Sí, yo te lo voy a responder rápidamente. ¿Tú has visto las exportaciones de Almería a Marruecos? Parecidas. Cero. ¿Por qué? Porque ellos producen más barato. Por eso le exigen las cláusulas las cláusulas espejo. Sí. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que se gasten el dinero en producir con salud. Porque producir de una manera o producir de otra, respetar los derechos del trabajador, tenerlos cubiertos, eso cuesta dinero.
y eso cuesta dinero significa que el producto que sale para vender es más caro. En los sitios donde se cuida el medio ambiente, donde se cuida no fumigar con productos prohibidos, que se cuida al trabajador y está protegido con la cobertura social de la seguridad social, por ejemplo. A un sitio en el que la gente está trabajando sin contrato, se sulfata con cualquier cosa y te mandan el producto con unas garantías salubres, pues que son muy cuestionables. Evidentemente, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿El país caro va a vender en donde se produce barato o al contrario? Eso es lo que está pasando con Marruecos, evidentemente. Bueno, pues polémica no le falta a este tema, lo vamos a ir siguiendo y sobre todo vamos a ir siguiendo lo que pueda afectarle al agricultor local de la provincia de Almería, que al final es para quien nosotros hacemos este programa, ¿no? Entonces vamos a ir siguiéndolo, a ver qué noticias tenemos. Nos estamos acercando ya a la recta final del programa de hoy. Nos dejamos más temas para el día de mañana viernes, porque este tema pues se ha extendido más de la cuenta. Así que Luis, nos despedimos con una entrevista que la vamos a dejar, la vamos a pinchar a continuación. Por favor, Luis, introduce esta entrevista de Antonio Pérez Vidal. Bueno, pues lo habíamos venido contando estos días. Se han realizado unas jornadas por parte de ASEMPAL sobre agua regenerada. Estas jornadas forman parte de un ciclo en la que se habla de alternativas a la hora de conseguir agua, pues que no sean las clásicas, ¿no?, de extraer de los acuíferos, etcétera, etcétera. Ya en otra ocasión se habló de agua desalada. Hoy también hemos tenido la oportunidad de hablar de este asunto con Antonio Pérez, y en la jornada de esta semana pues se ha hablado de aguas regeneradas. Es una forma de conseguir agua que en nuestra comunidad o nuestra región vecina, Murcia, nos llevan la delantera, pero quizá poco a poco nosotros en Almería, con esa vanguardia tecnológica de la que siempre hacemos gala, pues poco a poco nos vamos acercando a la cercana Murcia. Si te parece, podemos escuchar esa entrevista que hemos hecho con Antonio Pérez Vidal, que es presidente de la Comisión de Agua de ASEMPAL. Bueno, hoy tenemos el placer de contar con Antonio Pérez Vidal, que es presidente de la Comisión de Agua de ASEMPAL, la Confederación Empresarial de la provincia de Almería. Y tenemos esta entrevista al hilo de la jornada Regeneración de Aguas Residuales, Soluciones Tecnológicas para un Futuro Sostenible, que se ha celebrado recientemente y en la cual pues, se ha destacado que la regeneración y reutilización de las aguas residuales no solo es una medida eficaz para la seguridad hídrica de Almería, sino que también es fundamental para lo que se conoce como la economía circular. Es un proceso que garantiza una fuente estable de agua para usos agrícolas, para usos industriales, y además reduce la presión sobre fuentes convencionales y también apoya la recarga de acuíferos y genera beneficios ambientales, económicos y también sociales. Como he dicho, tenemos al otro lado de la línea a Antonio Pérez Vidal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, buenos días, Luis. Encantado de estar con usted. Cuénteme. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Eso lo primero. Estábamos hablando de estas jornadas que se acaban de celebrar. ¿Por qué es tan importante para ASEMPAL poner el foco en la regeneración y reutilización de aguas residuales? Bueno, esta jornada que hemos hecho de regeneración se engloba en una serie de jornadas que hacemos sobre aguas no convencionales. Es muy importante para la medida lo que son las aguas no convencionales porque se tiene decidido ya por la Administración reducir los pozos que hay en la provincia de Almería se encuentran ya en un estado muy precario. Entonces tenemos que disminuir todo lo que es el uso de aguas subterráneas y reemplazarlo por otras aguas que no son convencionales, como pueden ser el agua que viene de la desalación o de la regeneración de aguas residuales. Ya hicimos una jornada sobre desalación hace unos meses, en el mes de mayo, y ahora hemos hecho una nueva jornada sobre regeneración. Digamos que sea la otra parte que se puede aprovechar de agua. Bueno, la verdad es que oye mucho hablar de este tipo de aguas no convencionales. Nosotros aquí en concreto pues siempre nos preocupamos por la agricultura, pero es verdad que no es el único uso que tiene. Se ha comentado durante la jornada que solo se utiliza en torno a un 30% del agua regenerable. ¿Qué factores son los que limitan que se pueda utilizar un porcentaje mayor? Actualmente se está limitando
Quizás los problemas, entra todo en juego, la gobernanza, porque aunque ya hay una normativa para la reutilización de agua, se tienen que dar unas concesiones, digamos que los agricultores tienen que hacer esas solicitudes, entonces ahí a veces hacen falta obras exteriores a las propias desaladoras, porque la desaladora hay regeneración de agua, si luego no hay otras obras externas que te hacen que ese agua pueda llegar al destino, a lo que sería el campo, pues no se puede reutilizar ese agua. Entonces estamos nosotros haciendo hincapié de Asempal, porque al fin y al cabo somos la casa de los empresarios almerienses, y Almería principalmente, sobre el motor de Almería es la agricultura, el principal motor, y el agua es fundamental. Entonces, nuestra función dentro de la comisión está en poner en valor esta obra y poder de alguna forma hacer un seguimiento de cómo la administración la está cometiendo y para que se llegue a buen término y en el tiempo justo, porque ya el tiempo se nos echa encima y bueno, y es verdad que hay una serie de obras que se han hecho estaciones de regeneración, pero no se están reutilizando ese agua. Estamos haciendo un poco de altavoz en ese sentido, para que se pongan de acuerdo. Esto va a cambiar radicalmente, yo creo, en los próximos meses, pero hacía falta hacer esta jornada para concienciar a la provincia, a todos los técnicos, una jornada donde estaban invitados los principales técnicos del sector del agua y técnicos de la administración, con lo cual, al fin y al cabo, con independencia de lo que los temas técnicos que se abordaran en esa jornada, era tan importante como eso, que hubiera un foro y que hubiera un diálogo y un traspaso de información y de tecnología entre todos los que estábamos allí reunidos. Y esa es la función que estamos, nuestro granito de arena desde Asempal. Y supongo que también la parte de reivindicación, ¿no? De decir, mira, esto es lo que nosotros pensamos que debería de ser y aquí lo estamos pidiendo. Efectivamente. Sí que nosotros estamos todos en el mismo barco. Claro. Estamos todos en el mismo barco y hacía falta ponernos de acuerdo y juntarnos todos en una... Ya llevamos 2 jornadas. Para principios de año que viene vamos a organizar otra jornada. Esa va a ser exclusiva sobre reutilización. Ajá. Esta ha sido sobre regeneración, mencionando un poco de pasada y quejándonos un poco de que no se estaba reutilizando todo el agua, pero en la siguiente jornada va a ser exclusivamente sobre reutilización y cómo poder aplicar los reales decretos que hay, el reglamento que hay europeo, unos planes de gestión de riesgos que hay que realizar. Hay una serie de cosas porque ha salido un reglamento encima hace cuestión de un mes o 2 meses, un reglamento nuevo, una serie de normas europeas que tenemos que cumplir y justo ahora es cuando toca hablar sobre ese tema de la reutilización. Claro. Bueno, nosotros aquí en este programa hemos estado hablando, por ejemplo, de las obras de Seyasa en la Laguna del Ejido, que también, bueno, pues van a conseguir que se pueda reutilizar mucha agua para los regantes. No sé si usted sabe otros ejemplos de éxito de este modelo, ¿no? Por ejemplo, en Murcia también hay este asunto. Murcia hay está SAMUR, que es un organismo perteneciente a la consejería que gestiona todas las depuradoras, entonces tienen, desde el punto de vista organizativo, ahí nos llevamos un poquito más de ventaja. Pero bueno, en Almería ya sabemos que en Almería somos especialistas en convertir la amenaza en oportunidades. Sí. Y entonces nos hemos puesto las pilas y van a una velocidad que, vamos, yo espero que en poco tiempo superemos a Murcia en esas cuestiones. Hemos empezado un poquito más tarde, pero se están realizando muchos proyectos por parte de la Junta de Andalucía, por parte también de la Seyasa y a iniciativas privadas que también la hay, en tanto en desalación como en regeneración. Y bueno, creo que vamos por un camino perfecto, pero a una velocidad tal que poco superaremos a Murcia. Bueno, uno de los temas tratados también en las jornadas fueron los prejuicios que hay sobre este uso de agua, ¿no? Asempal está trabajando para cambiar esa percepción, ¿no? Sí, efectivamente. Al principio, yo creo que ya ha cambiado, en eso ya ha cambiado el chip completamente. O sea, la situación hace 3 años era muy diferente a la situación que hay ahora. Hoy en día yo creo que ya todos los agricultores están concienciados. Si te conciencian los agricultores, se te concienciar también la opinión pública y todo el mundo en general, ¿no? No solamente porque no puede haber un rechazo de ese tipo de agua. Se está regando ya en algún sitio se está utilizando, ahora más principalmente en lo que son campos de golf y demás, pero se lleva una serie de controles, aparte de que lleva unos sistemas especiales de filtración y desinfección, luego se llevan los controles posteriores y hay que los sigue la administración, entonces hace que ese agua tenga, en fin, ahora mismo no se está utilizando como agua potable, se está utilizando como agua de riego, pero bueno, hay sitios como en Estados Unidos la están utilizando la agua regenerada como agua potable. Uh-huh.
Bueno, y también nos lleva un poquito más de adelanto que nosotros. Y también podemos hablar de tecnologías muy vanguardistas que están contribuyendo a este avance. Podemos hablar de bioreactores de membrana, de luz ultravioleta. Todo eso también empuja a favor. Eso, efectivamente. Ya prácticamente aquí en Almería se han utilizado todas las tecnologías. O sea, está la tecnología que llamamos convencional, que es una depuradora tal y como la conocemos, que sale agua el agua sale inocua, pero para utilizar en riego hay que darle un puntito más, que es lo que se llama tratamiento terciario, y el sistema convencional lo que se hace un sistema de filtración y se le pasa por una luz ultravioleta para desinfectar, y se le pone también posiblemente cloro como refuerzo. Eso es el sistema convencional, pero el sistema que nombra usted, que es el MBR, que aquí en Almería se está utilizando en San Juan de los Terreros y recientemente en la depuradora del Ejido, es un proceso más moderno en el que ya la ventaja que tiene con respecto al otro sistema es que se pueden ya, en el propio bioreactor que existe en la depuradora, se puede meter este sistema, de forma que se aumenta la capacidad de producción de las depuradoras. Hay depuradoras que pueden estar muy justas ya en capacidad de producción o de depuración, no de regeneración, pero sí de depuración, y se matan dos pájaros de un tiro. Se consigue aumentar la capacidad de depuración y a su vez se regenera el agua en el mismo golpe. Por eso esta tecnología está teniendo mucho éxito. Un punto que me interesa muchísimo, la colaboración público-privada, es importante para este modelo, ¿no? Fundamental. Nosotros desde la SEMPAR siempre lo hemos estado fomentando. De hecho, tenemos una estrategia común de colaboración con Diputación de Almería, que es una estrategia que le llamamos de agua, energía y alimentos, ya desde hace unos años, y estamos trabajando de forma conjunta. De hecho, estas jornadas que organizamos estuvo presente el diputado de Fomento, y se estuvieron hablando de todos estos temas y siempre estar corriente de todo lo que estamos haciendo, y estamos constantemente en contacto y creando sinergias. Pues esto me parece, a mí personalmente me parece fundamental también esta colaboración y este tema en concreto, porque el agua es algo que en Almería, pues muchas veces es nuestro talón de Aquiles, y siempre decimos que la tecnología nos puede sacar de estos apuros. Vamos a ir terminando. El tema me ha parecido fundamental para tratarlo en un programa como el nuestro, pero sí quería hacer una última pregunta. Todos esos temas que oímos hablar, por ejemplo, el plan hidrológico de la Junta de Andalucía, ¿todo esto juega a favor de lo que estamos hablando? Sí, vamos a ver. En el plan hidrológico de la Junta de Andalucía, abreviando de forma así muy someramente, se pretende que se disminuya el uso de agua subterránea en un 60% para poder recuperar los acuíferos. Pero eso supone que ese agua que no se utiliza de subsuelo la tenemos que aportar de otra forma, en forma de agua no convencional, que hemos dicho antes, de forma que la capacidad de producción de las desaladoras tenemos que duplicarla, de aquí nos irá al 2026 creo, y por otra parte la capacidad de regeneración de agua tenemos que triplicarla. Ahora se están, reutilizando y reutilizarla, obviamente. Ahora se está utilizando, eso son aproximadamente 9 hectómetros cúbicos, y se quiere pasar a aproximadamente 30 hectómetros cúbicos, lo que es la agua regenerada. Entonces, todo esto, por supuesto, ya que la regeneración hoy en día ya no es una opción. Hace unos años era una opción, y hay gente que fue pionero en eso aquí en la provincia, pero ahora mismo es una obligación. Ha pasado de ser una opción a pasar a ser una obligación. Precisamente por las consignas que tenemos del plan hidrológico. No puedo evitar hacer una última pregunta, porque como ha salido varias veces el tema del agua desalada y además también se ha tratado en unas jornadas anteriores, una pregunta que siempre me surge cuando pienso en el agua desalada, ¿no? ¿Cómo se afrontan los problemas como puede ser toda esa salmuera, ¿no? Que una vez desalada el agua se excede, ¿no? de ese proceso, y también el gasto energético, todas estas preguntas que una persona de a pie como yo se puede hacer cuando piensa en el agua desalada, ¿tienen solución? ¿Tienen respuesta? Sí, se están teniendo cada vez más respuestas, obviamente. O sea, se está mejorando la tecnología de membranas, con lo cual el agua se puede concentrar muchísimo más que
el doble o el triple de lo que se está concentrando actualmente, de forma que la salmuera sería menos voluminosa, más concentrada y menos voluminosa. Se quiere incluso con el tiempo llegar a conseguir lo que se llama residuo seco, o sea, que las sales se puedan de alguna forma producir y exportar esas sales a otra, bueno, para que utilicen otros fabricantes. O sea, estaremos dentro de lo que sería la economía circular, que estas sales se aprovechan y consiguen venderse, por decirlo de alguna forma. Y por otra parte, se está utilizando también la posibilidad de que esas salmueras se puedan reutilizar también en la agricultura. Que pues, esa salmuera pueden también, hay procesos que necesitan que estén un poco más salobles, menos salobles, de forma que mezclando agua de desalación con esa salmuera se pueden conseguir concentraciones de sales óptimas en un momento determinado. Entonces se va un poco por esa línea. Y luego, desde el punto de vista energético, pues se está dotando de sistemas de producción basándose en lo que es los sistemas fotovoltaicos, que nos pueden mejorar mucho el rendimiento de lo que es la planta y lo que es el consumo energético. Uh-huh. Antonio Pérez Vidal, presidente de la Comisión de Agua de Asempal, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos sobre esas jornadas. Vamos a recordar que va a haber una nueva jornada, ¿no?, sobre la reutilización de agua. Animamos a todas las personas que tengan un perfil técnico que les pueda interesar que se acerquen a Asempal y que se interesen por estas jornadas. Y lo dicho, muchísimas gracias por venir y contárnoslo. Vamos a seguir muy atentos, como no podría ser de otra manera. A usted, Luis, encantado de estar con ustedes. Muy bien, continuamos. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Nos despedimos ya de este jueves 21 de noviembre de FH Almería Radio, este programa especializado en agricultura emitido en Radio Marcador Almería en el 92.1 de la capital almeriense y en el 99.7 de la comarca del Poniente y el campo de Níjar. Mañana volvemos con más temas. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 21 de noviembre de 2024 y empezamos por las judías. La tabella ha tenido un único corte de 6,38, la elda ha tenido un primer corte de 4,76 y un último de 2,56, la perona roja ha tenido un primer corte de 4,42 y un último de 2,92, la estrique ha tenido un primer corte de 5,46 y un último de 2,60, la emerite un primer corte de 3,04 y un último de 2,42. Vamos ahora con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,61 y un último de 0,48. El español ha tenido un primer corte de 0,84 y un último de 0,63. El Almería un primer corte de 0,38 y un último de 0,29. Vamos ahora con los calabacines y empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,74 y un último de 0,57. El gordo ha tenido un primer corte de 0,69 y un último de 0,51. El blanco ha tenido un primer corte de 1,22 y un último de 0,45. Momento ahora para las berenjenas y empezamos por la rayada, que ha tenido un primer corte de 0,91 y un último de 0,65. La larga un primer corte de 0,91 y un último de 0,69. Vamos con los tomates y empezamos por el cherry pera, que ha tenido un único corte de 0,90. El tomate liso ha tenido un primer corte de 0,90 y un último de 0,75. El daniela un primer corte de 0,86 y un último de 0,71. El tomate ramo ha tenido un primer corte de 1,11 y un último de 0,86. El tomate pera ha tenido un primer corte de 0,96 y un último de 0,70.
Terminamos con los pimientos y empezamos por el picante verde, que ha tenido un único corte, 1,36. Pasamos al italiano verde, que ha tenido un primer corte de 1,49 y un último de 1,12. El italiano rojo, un primer corte de 1,42 y un último de 0,58. El lamullo verde, un primer corte de 1,02 y un último de 0,71. El lamullo rojo ha tenido un primer corte de 1,07 y un último de 0,73. El California verde, un primer corte de 0,92 y un último de 0,85. El California rojo, un primer corte de 0,99 y un último de 0,80. Y acabamos con el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 0,92 y un último de 0,77. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 21 de noviembre de 2024.